Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro en un hermoso municipio cerca de Barranquilla que tiene mucha historia. Acompáñenme a recorrer el malecón, caminar por el muelle, la playa y comer en la plaza. Comencemos. Puerto Colombia se encuentra ubicado a 30 minutos de la ciudad de Barranquilla. Puedes tomar el bus de Expreso Colombia Caribe, donde el pasaje te cuesta 3.400 pesos o 0.83 centavos, o ir en tu vehículo. En esta vía de Barranquilla a Puerto Colombia no pagarán peaje. Puerto Colombia es un municipio de Colombia ubicado al noroccidente del departamento del Atlántico. Fue fundado el 31 de diciembre de 1888 por el ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros. En este bonito municipio podemos encontrar el Malecón del Mar, la Plaza Francisco Javier Cisneros, un muelle, esculturas que representan a los emigrantes que llegaron al país por este puerto, una antigua estación de tren, la playa, el parque lineal, arte urbano de las casas o muros y restaurantes con gastronomía del Caribe. Y están construyendo un centro gastronómico internacional en homenaje a los inmigrantes que llegaron en 1900 por este emblemático muelle. También el mercado de la sazón atlántico, el ordenamiento de la playa, la recuperación ambiental de los mangles y un enorme faro. Comienzo mi recorrido por el Malecón del Mar de Puerto Colombia. Aquí encontrarás una ciclorruta, las escaleras que dan acceso al mar y del lado izquierdo está ubicado el Centro Gastronómico Internacional que aún está en construcción. En medio del malecón se puede ver un monumento en homenaje a los inmigrantes creados por el artista Daniel Winogrand, donde representan a las familias inmigrantes que un día llegaron a Puerto Colombia y transformaron el país con su cultura y conocimiento. Ahora me dirijo hacia el muelle que está cerca de la plaza. Aquí les cuento un poco de la historia. Este muelle fue construido en 1886 y entre 1893 y 1936 funcionó como terminal marítima de Barranquilla para el embarque y desembarque de mercancías y personas. En su momento, este fue el segundo muelle más grande de todo el mundo con 720 metros de longitud. Fue el epicentro del comercio exterior colombiano hasta los años 1920. Pero al construirse en 1936 el canal de Bocas de Ceniza, que permitía el ingreso de barcos hasta el terminal marítimo en Barranquilla, el muelle de Puerto Colombia quedó condenado al olvido e inició su progresivo deterioro. Esta zona de Puerto Colombia fue remodelada y el día 22 de enero del 2022 se entregó o inauguró el nuevo muelle de Puerto Colombia, que tiene 200 metros de longitud, que es simbólico y turístico. También se entregó la plaza, el malecón y se realizó la limpieza de la playa. Si te está gustando este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Me ayudarías mucho para el crecimiento de mi canal.
Se puede apreciar al final del nuevo muelle parte del antiguo que poco a poco se está cayendo debido a la erosión y fuerte oleaje. Aquí en el muelle puedes ver a los residentes del municipio pescando y a los niños o jóvenes saltando al mar para divertirse. Después de recorrer el muelle me dirijo hacia la playa para caminar un rato y disfrutar de la brisa del mar. Esta zona de la playa es bastante amplia y cuenta con chozas o carpas, servicio de restaurante donde puedes conseguir almuerzo frente al mar desde los 25.000 pesos o $6.14. Después de realizar mi recorrido por la playa, me dirijo a la plaza. En la plaza encontrarás estatuas de bronce que fueron elaboradas por la artista Elsa Marina Lozada. Estas obras representan a quienes entraron al país por el antiguo muelle. La plaza es muy amplia y encontrarás puestos o locales en los que puedes comprar obleas, cócteles de camarón, micheladas, helados y artesanías. Para el calor que estaba haciendo me compré una michelada de mango biche para refrescarme, que me costó 12.000 pesos o $2.95, que tiene soda hatsu, trocitos de mango con gomitas de gusanito y el borde del vaso con sal y tajín, decorado con un limoncito y una gomita. Estaba muy rico y refrescante. Me antojé de un cóctel de camarón que tiene un valor desde los 8.000 pesos o $1.96. Me compré el de 15.000 pesos o $3.68, que es un poquito más grande. Este cóctel tiene camarones en salsa rosada con poquita cebolla y viene acompañado con galletas saltinas.
También me acerqué a ver las lindas artesanías que están en la plaza y me encontré con pulseras, aretes, collares y brazaletes que realizan los artesanos con materiales del mar de la playa de Puerto Colombia. Están muy lindos y los precios son variados. Me compré un collar que me costó 8.000 pesos, que son $1.96. En la plaza también encontrarás la antigua estación del ferrocarril, que fue remodelada. Desde aquí salían los trenes a la ciudad de Barranquilla a llevar la mercancía y a la gente que llegaba al muelle. Ahora es una estación que se usa como museo de arte. Encontré una exhibición en la estación de los 130 años de historia de Puerto Colombia, que habla del fundador del municipio, la colonia de inmigrantes y sus apellidos, el muelle, la estación y el ferrocarril. Te recomiendo entrar para que conozcas más de la historia de este lindo municipio. Cerca de la plaza podemos encontrar la alcaldía y el edificio municipal. Ahora me dirijo a un nuevo atractivo turístico del municipio llamado el Parque Lineal. Está ubicado en el barrio Vistamar entre la calle 2A y 2B con carrera 1 y 1 Sur. Está decorado con sombrillas de colores, las paredes de las casas todas tienen bonito arte urbano y al final del parque está una escalera con una linda obra de arte para tomarse unas bonitas fotos. Al subir verás una rampa con acceso para personas con movilidad reducida y un mirador donde puedes apreciar un hermoso atardecer y ver un trozo del antiguo muelle.
Qué lindo es Puerto Colombia, un lugar que tiene mucha historia de prosperidad y progreso. Qué bueno que esté en proceso de construcción. Como les contaba al principio del video, aún falta que terminen el centro gastronómico, el mercado de la sazón, el sendero del manglar. Están arreglando el antiguo malecón y creando un enorme faro. Dicen que estará terminado a finales de noviembre. Aún así vale la pena venir para recorrer el muelle, comer y descansar en la plaza y caminar por el parque lineal. Y ya saben que si están en Cartagena y van para Barranquilla pueden llegar a este lindo municipio. Un saludo para los miembros del canal del Team Danis, gracias por su apoyo y cariño. Saludos en especial a los integrantes del Team Danis Oro y Diamante. Besitos y abrazos para Jaime Muñana, Ricardo Carballo, David Holmes, Bambi Ayala, Joseph y Carlos Medrano. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, activar la campanita y comentar qué tal te pareció el municipio de Puerto Colombia. Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Sígueme en mis redes sociales para que conozcas lugares increíbles donde te podrás divertir, descansar y disfrutar de la vida. Si quieres conocer más lugares, en la parte superior te dejo otro video.